Hola, ¿te gustaría aprender a crear esta increíble home de la empresa Dunkin' Donuts? Si es así, quédate aquí porque vamos a comenzar a desarrollarla paso a paso, desde cero, y nada más y nada menos que totalmente gratis. Así que no siendo más, comencemos. Hola nuevamente amigos y amigas de YouTube. En este tutorial daremos inicio con el desarrollo de la home de la empresa Dunkin' Donuts. Podemos observar que la home está constituida de la siguiente manera. Tenemos un logo o imagen que hace referencia a la empresa Dunkin' Donuts. Tenemos un listado o menú para dirigirnos a cada una de las páginas. Tenemos un título en grande, un párrafo, un botón y también tenemos las redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos tres imágenes de las donas principales que está ofreciendo la compañía. Por ejemplo, tenemos esta dona y también tenemos esta otra dona. Vemos que el fondo cambia con el color de la dona y también podemos observar que está girando la dona. Para esto utilizamos una animación entre y es. La home se adapta a cualquier tipo de dispositivo móvil que seleccionemos. Por ejemplo, un iPhone SE. Vemos que cada uno de sus elementos se adapta correctamente de manera responsiva. Lo mismo que el menú. Si seleccionamos un iPhone XR, un Pixel 7, un iPad Air o iPad mini, etc. La home la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a crear en el escritorio una carpeta de nombre Home. Y vamos a arrastrar la carpeta de imágenes a la carpeta Home. La carpeta de imágenes la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video y es allí donde vamos a encontrar todas las imágenes del proyecto. Luego vamos a abrir el editor de código Visual Studio Code o el editor que sea de preferencia para ustedes y lo que vamos a hacer es arrastrar la carpeta Home dentro del editor de código. Ya con esto tendríamos arrastrada correctamente la carpeta Home con la carpeta de imágenes y lista para ser utilizada durante el desarrollo del proyecto. Luego vamos a crear dentro de la carpeta Home un nuevo archivo de nombre index.html. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código HTML de nuestro proyecto. Con un signo de admiración vamos a obtener la estructura básica de un documento HTML. El lenguaje lo dejamos tal cual como está en inglés, lo mismo que estos dos meta tags. Únicamente vamos a modificar la etiqueta title con el nombre del título del proyecto, que sería Dunkin' Donuts. Dentro de la etiqueta body vamos a crear un comentario que haga referencia a la sección del encabezado. Y para poder comenzar a trabajar con esa parte, yo ya dispongo de una imagen almacenada en el escritorio del diseño como tal de la home. Y podemos observar que el encabezado está constituido por una imagen o logo de la empresa y una lista o menú. Así que creamos una etiqueta header y dentro de la etiqueta header vamos a crear una etiqueta A de anchor de link. Luego, dentro de la etiqueta de anchor de link vamos a crear una etiqueta image de imagen y con source vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la imagen del logo. Así que le decimos que está ubicada la carpeta imágenes y el nombre de la imagen se llama logo.png de nombre de clase logo. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que para ello voy a utilizar la extensión Live Server
y podemos observar que el logo de Dunkin' Donuts se ha importado correctamente. Luego creamos una etiqueta div de nombre de clase toggle para el menú responsivo y utilizamos la propiedad onClick con la función toggle menú, que más adelante la vamos a crear en el JavaScript, para que cuando hagamos clic en el botón responsivo nos permita desplegar el menú. Luego creamos una etiqueta UL de lista desordenada para el menú de navegación, y dentro de la lista desordenada vamos a ir creando cada una de las páginas. La primera sería la home. Vamos a copiar esta misma línea de código 3 veces más para las demás páginas. Esta sería la página del menú. Esta otra sería la página What's New. Y por último, esta sería la página de contacto, o sea, contact. Perfecto. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que aquí se encuentra la lista desordenada, con cada una de las páginas, la home, el menú, What's New y contact. Ahora vamos a trabajar con la parte principal de la home. Si vamos nuevamente al diseño de nuestra home, podemos observar que tenemos dos secciones. Esta sería una sección, la del título, el párrafo y el botón, y la otra sección sería la de la imagen en grande de la dona, las redes sociales y las imágenes de la dona pequeña. Así que vamos a crear un comentario que haga referencia a la sección principal de toda nuestra home. Debajo del comentario creamos una etiqueta main para indicarle a nuestro archivo HTML que es allí donde vamos a trabajar toda la sección principal de nuestra home. Dentro de la etiqueta main vamos a crear una etiqueta div de nombre de clase circle, que va a ser el círculo que va a acompañar de fondo a la imagen de la dona, o sea, este círculo que aparece aquí. Luego vamos a crear un comentario que haga referencia al contenido de nuestra home. Y debajo del comentario vamos a crear la primera etiqueta section de nombre de clase container. Dentro de la sección class container vamos a crear una etiqueta div de nombre de clase textbox. Y dentro de la etiqueta div class textbox vamos a crear el título de nuestra home, el párrafo y el botón. Así que creamos una etiqueta h2 y le indicamos el título: América EADS Alut. Etiqueta BR de salto de línea of espacio etiqueta span. Dentro de la etiqueta span vamos a colocar en mayúscula donuts. Luego creamos una etiqueta P de párrafo y vamos a indicarle un lorem, que es un texto que aparece por defecto, que es este que vemos acá. Así que vamos a organizarlo de la mejor manera posible. Y luego vamos a crear una etiqueta A de anchor de link para nuestro botón que diga Learn More. Luego creamos otro div de nombre de clase ImageBox, que va a ser el div que va a contener a nuestra imagen de la dona en grande. Dentro del div class ImageBox vamos a crear otro div
con ID de nombre TreeContainer, que lo vamos a utilizar más adelante cuando trabajemos con la parte en JavaScript utilizando Tree.js. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que se ha creado correctamente el título principal de la home, el párrafo y el botón. Ahora vamos a trabajar con la otra sección, que sería la de las imágenes de las donas y las redes sociales. Así que creamos un comentario que haga referencia a productos. Debajo del comentario creamos una etiqueta section de nombre de clase products. Dentro de la etiqueta section de nombre de clase products vamos a crear una lista desordenada de nombre de clase product para cada uno de nuestros productos, que serían cada una de las imágenes pequeñas de las donas. Con image le indicamos la ruta relativa de la imagen en donde está ubicada cada una de las imágenes de las donas. En este caso, la primera dona pequeña estaría ubicada en la carpeta imágenes y el nombre del archivo se llamaría product1.png. Le indicamos la propiedad onClick, que al hacer un clic nos permite ejecutar la siguiente función de nombre img slider, y dentro de la función img slider vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la imagen en grande de la dona. Así que le decimos carpeta image, nombre del archivo de la imagen de la dona sería img1.png. Luego le indicamos la función change circle color para modificar el color del círculo con el color de la dona, que sería el siguiente valor: almohadilla E673. Copiamos esta misma línea de código 2 veces más para las otras dos donas que nos hacen falta. Y lo que vamos a hacer es modificar el nombre del archivo de la imagen según su ruta. Aquí sería product 3. Aquí sería image 2. Acá image 3. Y el valor del color en image 2 sería el siguiente: almohadilla 654,738. Y en image 3 sería almohadilla F5C883. Ahora vamos a crear otra lista desordenada para cada una de las redes sociales de nombre de clase networks. Y dentro de la lista desordenada vamos a ir declarando en una etiqueta link cada una de las imágenes de cada una de las redes sociales. Así que creamos una etiqueta image de imagen y con source vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada cada una de las imágenes de las redes sociales. Le decimos que está ubicada en la carpeta image y la primera red social sería facebook.png. Copiamos esta misma línea de código 2 veces más para las otras dos redes sociales, que sería la de Twitter e Instagram. Y modificamos la red social. Acá sería Twitter. Y aquí abajo sería Instagram. Aquí podrían colocar el link ustedes de cada una de sus redes sociales. Sin embargo, yo voy a colocar una almohadilla de que no hay ninguna URL por el momento. Perfecto. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que se han importado correctamente las 3 donas, lo mismo que los iconos de las redes sociales. Este icono lo pueden cambiar por el icono de ahora, que es el de X.
Sin embargo, yo dejé el antiguo. Así que hasta aquí terminaríamos con esta parte del HTML. Ahora vamos a dar color y estilos con CSS. Así que vamos nuevamente a nuestra carpeta de Home y vamos a crear una nueva carpeta de nombre CSS. Dentro de la carpeta CSS vamos a crear un nuevo archivo de nombre styles.css. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código CSS de nuestro proyecto. Indicamos en nuestro documento index.html la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS con el archivo estilos.css. Así que creamos una etiqueta link dentro de la etiqueta head y como relación vamos a decirle stylesit. Con href vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS con el archivo estilos.css. Así que le decimos carpeta CSS, nombre del archivo estilos.css y cerramos etiqueta link. Ya con esto tendríamos importada correctamente la carpeta de nuestros estilos CSS con el archivo styles.css, así que guardamos con Ctrl+S y volvemos nuevamente a nuestro archivo styles.css. Iniciamos creando un comentario que haga referencia al tipo de fuente que vamos a utilizar en todo nuestro proyecto. Debajo del comentario vamos a importar la URL de la fuente, que en este caso es Poppins Sans Serif, que vamos a utilizar. Yo ya dispongo de la URL, así que voy a pegarla con Ctrl V. La URL de la fuente la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Luego vamos a crear un comentario que haga referencia a los estilos globales que vamos a utilizar en nuestro proyecto y vamos a indicarle los siguientes. Creamos una pseudoclase root y dentro de la raíz de nuestro documento vamos a ir declarando cada una de las variables con su respectivo color que vamos a utilizar. La primera variable la vamos a llamar orange y va a contener el siguiente valor de color: almohadilla F5821F. La segunda variable la vamos a llamar gray y va a contener el siguiente valor de color: almohadilla 333333. La tercera variable la vamos a llamar white y va a contener el siguiente valor de color: FF. Por último, la cuarta variable la vamos a llamar pin y va a contener el siguiente valor de color: almohadilla E673. Ya con esto tendríamos declaradas las variables con cada uno de sus colores en la raíz de nuestro documento. Con un selector universal vamos a ir indicando algunos estilos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, un margin con valor de 0, padding con valor de 0, box sizing con valor border box para calcular el ancho y el alto total de la caja. Y por último, vamos a indicarle font family para el tipo de fuente con valor Poppins Sans Serif, que fue el tipo de fuente que importamos anteriormente. Ahora vamos a trabajar con la sección del encabezado y con cada uno de sus elementos. Así que creamos un comentario que haga referencia al encabezado y debajo del comentario vamos a llamar a la etiqueta header y vamos a indicarle los siguientes estilos: position con valor absolute, posición hacia arriba, o sea top, con valor de 0, posición hacia la izquierda, o sea left, con valor de 0, ancho, vamos a indicarle valor del 100%, padding, vamos a indicarle de 0 a 100 píxeles, display, con valor flex, o sea flexible, para cada uno de sus elementos, justify content, con valor space between, para ubicar cada uno de sus elementos en el espacio, align items con valor center,
para alinear cada uno de sus elementos hacia el centro. Z-index para la sobreposición con valor de 1. Luego, llamamos a nuestra etiqueta logo, o sea, header.logo, y le indicamos position con valor relative, con máximo de ancho, max width, con valor de 150 píxeles. Luego llamamos navigation y le indicamos position con valor relative, display con valor flexible, o sea, flex. Luego indicamos navigation a hover para el menú o lista de cada una de las páginas y le indicamos la propiedad color con valor orange para que cuando pase el cursor por encima de cada uno de los ítems del menú nos modifique el color a naranja. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el logo ha tomado correctamente la posición y el ancho que le indicamos. Sin embargo, falta ajustar algunos estilos, por ejemplo, el de cada uno de los ítems. Y también nos podemos dar cuenta que no se ve nada bien porque pues debemos dar estilos CSS a los otros elementos que nos hacen falta. Así que volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y llamamos nuevamente a nuestra clase Navigation Lead y le indicamos la propiedad listStyle con valor ninguno. Nuevamente, clase Navigation Lead a y le indicamos la propiedad display con valor inline block para que acomode todos los elementos en línea, en bloque. Color, vamos a indicarle gray. Font weight para el grosor de la letra de 400. Margin left, o sea, margen hacia la izquierda, con valor de 40 píxeles. Y le indicamos la propiedad text decoration con valor ninguno, o sea, none. Esta parte del código vamos a cortarla y pegarla aquí arribita para organizar de la mejor manera posible nuestro código. Perfecto. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el menú ha tomado correctamente los estilos que le indicamos anteriormente. Ahora nos hace falta dar estilos a los demás elementos de la home. Creamos un comentario que haga referencia a la sección principal. Y debajo del comentario llamamos a nuestra etiqueta main y le indicamos los siguientes estilos. Position con valor absolute. Ancho, width, con valor del 100%. Min height, mínimo de alto, con valor de 100 viewports. Padding, vamos a indicarle de 0 a 100 píxeles. Display, con valor flex. Justify content, con valor space between. Align items con valor center. Y por último, vamos a indicarle background con valor de color white, que sea en blanco. Luego, vamos a llamar a nuestra clase container y vamos a indicarle la propiedad position con valor relative, width de ancho con valor del 100%, display con valor flexible, justify content con valor space between
y align items con valor center. Luego llamamos container.textbox y le indicamos position con valor relative. Max width como máximo de ancho, vamos a indicarle 600 píxeles. Nuevamente llamamos a las clases container y textbox H2 para el título de nuestra home y le indicamos los siguientes estilos: color, gray. Font size para el tamaño de la letra del título, vamos a indicarle 3.8 em. Line height, de alto de la línea, vamos a indicarle 1.4 em. Y font weight para el grosor del título, vamos a indicarle de 600. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que el título ha tomado correctamente la posición que le indicamos anteriormente, lo mismo que el párrafo y el botón. Sin embargo, al parecer tenemos un error porque el título no tiene las medidas que le indicamos anteriormente. Vamos a mirar qué sucedió. Efectivamente tenemos un error de escritura, no es textbox sin T, sino textbox con T. Así que corregimos ese mismo error si lo tenemos. Y aquí en main vamos a corregir la posición. No vamos a dejarla en absoluto, sino en relativa. Ahora guardamos con Control+S y visualizamos nuevamente nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el título ahora sí ha tomado las dimensiones que le acabamos de indicar, así que nuestros estilos están funcionando correctamente. Ahora llamamos a nuestras clases container, textbox, h2, span y vamos a modificar el color del título que dice donuts. Vamos a indicarle como color el valor de pin, o sea, el de rosado. Luego vamos a cambiar el tamaño de la letra de 1.2 em y para el grosor de la letra, font weight, vamos a indicarle que va a ser de 900. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que la parte del título que dice Donuts ha tomado correctamente los estilos que le indicamos anteriormente. Ahora llamamos a nuestro párrafo .container.textbox p y le indicamos la propiedad color con valor gray. Luego llamamos a nuestro botón .container.textbox a y le indicamos los siguientes estilos: display con valor inline blue, margin top con valor de 20 píxeles, padding con valor de 8 píxeles, 20 píxeles, background con valor de color pin rosado, color para la letra del botón con valor de color white, border radius para el borde del botón con valor de 40 píxeles, font weight para el grosor de la letra del botón con valor de 500, espacio entre las letras con valor de 1 píxel, text decoration vamos a indicarle ninguno y vamos a indicarle transición all de 3 segundos, lineal, para que cuando pasemos el cursor por encima del botón vamos a indicarle que nos aumente la escala. Entonces volvemos a llamar nuevamente container.textbox a hover y le indicamos transform escala
de 1.1. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que al pasar el cursor por encima del botón, vemos que la escala aumenta del botón. Ahora vamos a trabajar con la clase ImageBox y ID TreeContainer, que es la parte de Tree.js. Así que llamamos punto container clase ImageBox y le indicamos los siguientes estilos: un ancho de 600 píxeles, display con valor flex, justify content con valor flexible hacia el final, flex end, padding left, padding hacia la izquierda con valor de 50 píxeles, margin top, margen hacia abajo con valor de 50 píxeles. Luego llamamos a la clase TreeContainer, que es la que vamos a trabajar más adelante con JavaScript, y le indicamos los siguientes estilos: un ancho width del 100%, un alto de 400 píxeles y position vamos a indicarle relative. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con la sección productos y con cada uno de sus elementos. Así que creamos un comentario que haga referencia a productos. Debajo del comentario llamamos a nuestra clase products y le indicamos los siguientes estilos: display con valor flexible, justify content con valor centrado para ubicar todos los elementos hacia el centro, align items con valor center para alinear todos los elementos hacia el centro, y luego le indicamos flex direction con valor column para acomodar todos los elementos en columna. Luego, nuevamente llamamos a nuestra clase products, clase product, y le indicamos los siguientes estilos: position con valor absolute, posición a la izquierda, o sea left, con valor del 50%, posición hacia abajo, o sea bottom, con valor de 20 píxeles, display con valor flex direction con valor row para acomodar todos los elementos en fila, justify content con valor center, align items con valor center. Le indicamos translate de menos 50%. Luego llamamos nuevamente a nuestra clase products li, que es la lista desordenada que contiene cada una de las imágenes de los productos, o sea de las donas. Y le indicamos los siguientes estilos: list style con valor ninguno, display con valor inline blue, margin con valor de 0 y 20 píxeles, cursor, pointer, para que aparezca una manito cuando pasemos el cursor por encima de cada una de las imágenes de las donas, y transition, que va a ser de 0.5 segundos. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que las donas se han acomodado correctamente. Sin embargo, nos falta ajustar el tamaño de cada una de ellas y también, cuando pasemos el cursor por cada una, ver el desplazamiento en Y. Así que volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos. Llamamos nuevamente a nuestras clases products, product, li,
pseudoclase hover y le indicamos la propiedad transform, translate en Y de menos 15 píxeles. Guardamos nuevamente con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que al pasar el cursor por encima de cada una de las donas, vemos que se desplaza en Y. Llamamos nuevamente a nuestras clases products, product, li, image y le indicamos la propiedad maxWidth de máximo de ancho de 60 píxeles. Guardamos nuevamente con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el tamaño de cada una de las donas se ha ajustado correctamente según lo que le indicamos en el CSS. Y si visualizamos el diseño original de la home, vemos que las donas tienen el tamaño que le indicamos. Ahora vamos a trabajar con la parte de las redes sociales, o sea, la clase Networks. Así que llamamos nuevamente a nuestra clase products.networks y le indicamos los siguientes estilos: position con valor absolute, composición hacia arriba con valor del 50%, composición hacia la derecha con valor de 30 píxeles. Vamos a indicarle la propiedad transform, translate en Y nuevamente de menos 50%, display con valor flex, flex direction con valor column, align items con valor center y por último le indicamos la propiedad list style con valor ninguno, o sea none, para que no se vea en forma de lista. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que los iconos de redes sociales han tomado correctamente la posición que le indicamos anteriormente. Sin embargo, nos hace falta ajustar algunos estilos más y la escala. Así que volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y llamamos a la clase Products, Networks, li, a y le indicamos los siguientes estilos: display con valor inline look, margin con valor de 5 píxeles, 0, transform con valor de escala de 0.6, filter, invert con valor de 1 para invertir el color negro de los iconos a color blanco, transition, all de 3 segundos, linear. Llamamos nuevamente a las clases products, networks, li, a y le indicamos la pseudoclase hover. Luego le indicamos la propiedad transform con valor de escala de 1.1 para que cuando pasemos el cursor por encima de los iconos aumente su escala. Luego llamamos a la clase circle y vamos a indicarle position con valor absolute, top con valor de 0, left con valor de 0, width con valor del 100%, height con valor del 100%, background vamos a indicarle como valor de color pink y le indicamos la propiedad clickpath de circle, 600 píxeles, at, right,
800 píxeles. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el círculo ha tomado correctamente las medidas que le indicamos anteriormente, como lo es el ancho, el alto y el color rosado. También podemos observar que los iconos de redes sociales se han ubicado correctamente según lo que le indicamos, y al pasar el cursor podemos darnos cuenta que aumenta su escala. Esto significa que está funcionando correctamente. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar este video tutorial hasta aquí y vamos a dividirlo en dos pequeñas partes. La primera parte sería esta, que ya vimos, y la segunda parte trabajaremos lo que nos hace falta, como lo es la parte responsiva, y daremos funcionalidad a toda nuestra home utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Si te gustó este video tutorial, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de la segunda parte que se estará estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en la segunda parte de este tutorial.